Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos con esta vocación de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también lo saluda. Mi querido Lalo en producción. Nuestras redes sociales, por favor. Claro que sí, estamos en Facebook como 32. Claro que sí, estamos en Facebook como Revista Por Escrito, en Twitter como @por escrito, en Instagram como @revista por escrito, en Spotify como Por Escrito. También tenemos nuestra página web www.porescrito.org, nuestro canal de YouTube Por Escrito, y también nos escuchan en código libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Vamos a ponernos medio ensayísticos y medio literarios, mi querida Ceci. Tenemos un invitado al que vamos a evocar el día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Mira, el pretexto literario del día de hoy es un pretexto muy controvertido. Vamos a evocar a un hombre de letras, a un hombre que ha sido reconocido, a un hombre que ha escrito muchísimo, que desde mi punto de vista es mejor ensayista que novelista. Tiene muchísima obra publicada, es premio Nobel, perteneció al boom literario. Ya más o menos te vas dando idea por los caminos del sur por donde andamos. Bueno, claramente sí, no sé si nuestros radioescuchas lo estén. El personaje al que evocamos el día de hoy tiene 87 años de edad. Sí. Yo me pregunto si es como tal el último autor vivo del boom latinoamericano. No sé si hay alguien más por ahí, y estamos hablando de Mario Vargas Llosa, quien ya lo estaremos desglosando un poco. Es controvertido, era joven cuando empezaba el boom, pero llegó a tiempo. Fuera de micrófonos decía Ceci con mucho acierto, hay que estar en el lugar y en el momento adecuado. Sí. Y el lugar adecuado para todos los escritores latinoamericanos del boom fue Francia, y creo que particularmente París. París específicamente. Y mira, yo creo que por lo menos de los cuatro grandes, él sí es el único sobreviviente. Desgraciadamente, ni Fuentes, ni García Márquez se encuentran ya aquí. Quiero decir que toda esto que ha englobado esta buena suerte y este amparo también que siempre digo de Octavio Paz, porque la generosidad de Octavio Paz, les guste o no les guste a la gente, amparó a estos muy buenos escritores. Sí es cierto que ellos tuvieron pluma, sí es verdad que ellos tuvieron, digamos, este talento, pero sin un padrino como Octavio Paz nunca hubieran llegado a ningún lado, y sin una madrina como Carmen Balcells, que ella fue su editora y la que los llevó verdaderamente a hacer estos fenómenos, porque ellos son de los primeros escritores que sí tienen gran fama mundial, que son como una especie de rockstar. Entonces creo que Vargas Llosa sí estuvo en este lugar adecuado, en este momento adecuado, y también creo que Vargas Llosa tuvo este tino de seguir su vocación. ¿Por qué? Porque en su casa le decían: no seas escritor, no vas a poder comer de eso, las letras no son un buen camino, etcétera. Y llegó a las letras de una manera muy tangencial, mi querido Juan. Son cosas que se siguen diciendo hoy, mi querida Ceci, y creo que se frustra mucho a nivel, yo creo que exponencial. Se frustra mucho al que puede llegar a ser buen escritor con esta idea. Y a ver, si hay talento, si hay deseo, hay que seguirlo. Yo creo que esa es la gran fortuna, es la gran suerte también. Porque cuántas plumas extraordinarias quizá nunca se desarrollaron por un comentario así. Podría haber muchísimas. Hicimos uno de los primeros programas que hicimos de Por Escrito fue el boom latinoamericano.
Creo que valdrá la pena poco a poco ir abarcando a varios de todos estos autores. Le toca ahora a Vargas Llosa. Ya hemos hablado de Gabo, ya hemos hablado de Octavio Paz y a ver si por ahí puedo conseguir un A muy Fuentes, buen claro. invitado que conocí esta semana para hablar de Borges y yo ahorita estoy trabajando también mucho con Bioy Casares. Pero ¿cuál es la particularidad de Vargas Llosa? Uno, es peruano. Eso sí es significativo, quizá no lo más importante. Y dos, me gusta cómo lo pone el guión, es un realismo crudo en temas controvertidos. Eso es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, mira, tuvo dos cosas muy importantes. Número uno, era un hombre crítico, era un hombre... Vargas Llosa viene del privilegio. Vargas Llosa no es un hombre que venga como del lumpen o de las clases marginadas. No, Vargas Llosa viene del privilegio, pero viene de un privilegio inteligente, porque era un hombre que sí tuvo la asertividad de poner el dedo en la llaga, de darse cuenta lo que estaba sucediendo en el Perú de su juventud, todas las carencias que había en el Perú de su juventud. Pensemos en una América Latina, pues sí convulsa, sí poblada de muchos regímenes dictatoriales, en donde la democracia era muy difícil pensar que pudiera germinar. Esa fue digamos, el ambiente político que vivió Vargas Llosa, por un lado. Y por otro lado, vivíamos una América Latina casi como hermana menor del mundo. Le llamaban el tercer mundo, le llamaban estos países en vías de desarrollo como si nos faltara cocimiento, ¿no? Entonces, se veían como chiquitos y veían como un aspiracional salir de su patria. Y lo lograron. Salieron de su patria y Vargas Llosa sale de su patria, va a vivir a París y está en París justo en ese momento en donde París es el caldo de cultivo de todas las artes. Es decir, está Vargas Llosa o sea, a finales a finales tardíos de una guerra, en donde están todas las expresiones que se está dando el fobismo, se está dando el cubismo, lo está viendo en primera persona, está caminando y está caminando también por ahí con Julio Cortázar, está caminando también con Borges, está caminando con Paz, está caminando con Fuentes, con García Márquez y son amigos y se tallerean entre ellos y se leen entre ellos y se critican entre ellos. Insisto en que Vargas Llosa tuvo una, ¿cómo te diré? Como un punto de vista político muy importante. Sin embargo, a Vargas Llosa lo que le pasó en muchos sentidos fue que no supo detenerse a tiempo. Vargas Llosa, y tal vez valga la pena decirlo, fue candidato a la presidencia de su país, haciendo un muy mal papel. Muy mal, pierde contra Fujimori y cuando él pierde, llora. O sea, a ver, un candidato para la presidencia, uno entiende que un artista llore, pero un político, ay, no lo sé. Entonces fueron muy criticadas estas lágrimas de Vargas Llosa y también en México se le aplicó el artículo 33. ¿Qué es el artículo 33 de la Constitución mexicana? Si tú eres extranjero y faltas al respeto a México, el presidente de la República tiene la facultad de expulsarte del país. Y a Vargas Llosa lo expulsaron por digo, se pasó de lanza, fue el tiempo de Salinas de Gortari y se le ocurrió decir que en México existía la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo los años del priismo, en donde un presidente priista sucedía al que venía y sucedía al que venía. Y claro que era una dictadura porque estábamos viendo la dictadura de la partidocracia, pero pues se lo dijo un presidente como Salinas que tenía la piel muy delgadita y vámonos para fuera del país, compadre. Muy bien. A ver, antes de cerrar con la conversación, me gustaría remitir, en el guión nos regalaron una anécdota que me pareció muy simpática y que también nos puede hablar de un joven Vargas Llosa. Hablas de, se hizo un caldo de cultivo, coincidieron las personas que tenían que coincidir, con además la frescura latinoamericana en el sentido de, Sí, eh, sí iban a venir años muy fuertes en Latinoamérica, sí, cómo no. pero había esa frescura y todavía no pasaban estos shocks
que hubo en Latinoamérica. Pero voy a la anécdota. Decían que Vargas Llosa, a escondidas de su madre, que tenía un poemario de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, él a escondidas lo leía y fue ahí donde despertó un poco la curiosidad. Era un libro que no querían sus papás que leyera, pues porque somos muy conservadores. Dice textual: encontrarme con estos versos de Neruda rodeados de una prohibición y no entender lo que sucedía, pero sospechar que tenía algo que ver con el pecado, fue para mí muy importante, dice Vargas Llosa. De alguna manera, la poesía y la literatura tenían que ver con una dimensión de la vida que no tenía una buena carta de presentación. Entonces, seguir el instinto, quiero ser escritor, quiero hablar de estos temas, ya nos habla de la controversia, quiero ser controversial, creo que lo logra mejor efectivamente en los ensayos que en las novelas. Es un Ya gran estaremos ensayista. hablando en las conversaciones de todo esto. Únicamente nada más me gustaría puntualizar algo que históricamente me gusta presumir. México fue el primer país que tuvo imprenta. Ujú. Y Juan el Pablo, segundo fue Perú, en Lima. Entonces, pese a todo y que se decía del desarrollo, subdesarrollo, países en vías de desarrollo, tercer mundo, pues México y Perú fueron los primeros que despertaron a las letras gracias a la imprenta. Por eso lo vamos a dejar para después. Vamos de momento a la siguiente sección. Lo desconocido. para entender a Mario Vargas Llosa, hace falta entender esta obsesión que tuvo por el tema de la dictadura. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que es una dictadura para entender cuáles fueron las obsesiones de Vargas Llosa. A ver, una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo o también una élite, un grupo pequeño de ellos, sostiene el poder absoluto sobre el Estado de una manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. ¿Qué quiere decir esto? Implica un poder político que se ejerce de manera autoritaria, sin espacio para el debate ni el disenso político y por lo tanto tampoco para el ejercicio de la democracia. Por eso el término dictadura proviene del latín dictator, que se empleaba en la antigua República Romana para designar a los magistrados que frente a una amenaza militar o a una crisis extraordinaria eran investidos de poderes especiales y absolutos, una autoridad ilimitada dentro del Estado. ¿Cómo se originaron estas dictaduras? Las dictaduras pueden instaurarse de maneras muy distintas, algunas incluso llegando al poder democráticamente, otras a través de revoluciones, guerras civiles, golpes de Estado, pero incluso si su origen es legítimo y democrático, las prácticas autoritarias y el desbalance de poderes que implica toda dictadura impide su remoción del poder. Esto Vargas Llosa lo entendió muy bien. ¿Por qué? Porque en su juventud en América Latina hubo muchísimas dictaduras, empezando por Perú, terminando por Argentina y Chile, por Paraguay, en fin, América Latina estaba llena de dictaduras. Ahora, el marco histórico ha mostrado a América Latina como una región muy castigada por este tipo de regímenes. Ha habido numerosos golpes de Estado en prácticamente todos los países de la zona que han dado paso a juntas militares o a dictadores peores que han impuesto su ley a través de fuerza, perpetuándose por décadas y décadas en el poder mediante la represión. Gradualmente y en el contexto de la Guerra Fría, América Latina fue tomada por gobernantes que durante años violaron sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, en un contexto en el que la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética marcaba todas las disputas geopolíticas. Es muy importante entender esto para entender a Vargas Llosa. Precisamente los norteamericanos, con el objeto de combatir el comunismo y de frenar los gobiernos de izquierdas de la región, brindaron apoyo militar, técnico, financiero a muchos de los regímenes dictatoriales. O sea, por un lado, se hablaba de ser un país muy democrático, pero estaban apoyando las dictaduras que iban a su favor. ¿Qué es lo que Vargas Llosa critica de estas, de las características de la dictadura? Número uno,
que hay una suspensión de garantías constitucionales mínimas, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de protesta, el derecho a la vida. Es decir, un periodista no puede ejercer en plenitud su vocación en una dictadura. Hay un manejo autoritario de los poderes del Estado para mantener el orden político y social a toda costa, incluso ejerciendo la violencia sistemática en contra de la población. Hay represión, encarcelamientos, desapariciones, torturas. Es triste ver cómo esto que ha criticado tanto Vargas Llosa sigue todavía en la escena de nuestro mundo actual. Y también la anulación, escuchen esto con mucha atención, la anulación y la disolución de instituciones democráticas, imposibilitando el equilibrio de poderes de una república y violando el establecimiento de la Constitución y al menos siempre dándole una interpretación sesgada y conveniente. Por otro lado, se pierden los derechos ciudadanos y entonces cualquier persona puede ser enjuiciada de modo distinto dependiendo si perteneces o no a los consentidos del mandatario y se ignora cualquier ley que declare este abuso de poder. Vargas Llosa tenía razón en todas sus críticas. Insisto en que es mejor ensayista y es mejor articulista y columnista que novelista. Sin embargo, esta crítica y esta obsesión que tuvo a lo largo de su vida y llevarla a la literatura, me temo que es algo que nosotros tenemos que recuperar, no solamente porque el hombre ganó el premio Nobel de Literatura, sino porque de sus letras se desprende la razón. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci, y aquí a ti que te gusta lo controvertido, ¿con qué te gustaría comenzar esta conversación de Vargas Llosa? Mira, platicábamos en la sección anterior que desde mi punto de vista, Vargas Llosa es mucho mejor ensayista que novelista. Incluso yo te podría decir que es mucho mejor columnista que novelista, ¿no? Porque él tiene una sección, una columna semanal en el periódico El País que se llama Toque de Piedra. A ver, yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria me dejaron leer La ciudad de los perros y no me encantó, no me encantó. En cambio, cuando estaba ya en el doctorado, que estábamos leyendo Madame Bovary, una de las formas de analizar Madame Bovary fue a través de un ensayo de Vargas Llosa. Qué espléndido ensayo. Se le nota el amor que le tiene Vargas Llosa a Tolstoy y específicamente a Madame Bovary. La desmenuza, la trata con tanta caballerosidad, con tanta delicadeza y lo hace verdaderamente, o sea, para mí, haber leído el ensayo de Vargas Llosa me potenció la lectura de Tolstoy, me potenció la lectura de Madame Bovary y me llevó a un nivel de entendimiento que tal vez solita no hubiera logrado. ¿Qué quiere decir? Que Vargas Llosa sí es un gran analítico, sí es un gran crítico de arte. ¿Por qué? Porque lo que no le vamos a poder negar a Vargas Llosa jamás en la vida es ese punto focal que tiene que es muy atinado. ¿Pero te refieres a Tolstoy o a Flaubert? A Tolstoy. Y después lo hizo con Flaubert, lo hizo después con Madame Bovary, perdóname. Primero lo hizo con Ana Karenina y luego lo hizo con Flaubert, perdóname. Bien, quizá fue la Madame Bovary la que despertó, voy yo a meterle sal a la herida, porque se sabe que Vargas Llosa se casó a los 19 años con su tía política. Ya de por sí le gusta ser controversial. Julia Urquidi es su tía y después con su prima Patricia Llosa. El tema sigue todavía hoy causando pues bastante escozor, bastante controversia. Sí. Sobre todo el divorcio con Patricia fue bastante escandaloso, según se cuenta. Primero por la infidelidad del escritor, sí, con la modelo filipina Isabel Preisler. Es su actual esposa. Que es su actual esposa. Y segundo, por la cantidad de acuerdos a la que tuvieron que llegar para poderse separar.
Entonces, no solo es controvertido por cómo piensa, también es controvertido por lo que hace. Como vive, claro. Claro, claro, claro. Y fíjate que, bueno, también en el terreno político, el ideario político de Mario Vargas Llosa ha sufrido profundas mutaciones. Claro, yo creo que esto tiene muchísimo que ver con todo lo que le ha tocado vivir. A ver, para Vargas Llosa siempre hubo una claridad absoluta. Siempre tuvo un rechazo hasta visceral de la dictadura y del acercamiento de a la dictadura cubana. Él siempre tuvo claridad que Castro no fue un demócrata, Castro fue un dictador y así lo llama. Y luego a la democracia cristiana, que fue parte de lo que caracterizó su juventud. En los años 60 tuvo, primero apoyó al Che, y en cierta manera tuvo una gran desilusión con Fidel Castro y se fue distanciando totalmente del comunismo hasta llegar a una ruptura total y definitiva en 1971 con el gobierno de la isla. Y de verdad que después Vargas Llosa fue un gran crítico también del neoliberalismo, especialmente del neoliberalismo en Perú. Y bueno, él ha ido cambiando hasta que por fin, bueno, él es un gran crítico de Putin en este momento. Sí, sí, porque como decimos, es probablemente el último autor latinoamericano del boom que vive todavía. ¿Qué te parece si vemos los premios que ha ganado y luego empezamos a revisar un poco de su obra? Me parece muy bien. Príncipe de Asturias en 1986, Miguel de Cervantes en 1994, Nobel de Literatura en el año 2010, y estos son, me parece, los grandes Los más galardones que importantes. ha recibido. Por una obra, sí, controvertida, cruda, en una vida que fue muy favorecida por un lado, pero por otro lado, pues también se va construyendo y se va soportando con todo y sus rarezas. Así es. Fíjate que me gustaría empezar entonces a revisar la obra de Vargas Llosa. La obra más famosa de Mario Vargas Llosa es, fíjate qué bonito título, ¿eh? Travesuras de la niña mala. A ver, claro, todo va a empezar en Perú. Ricardo Somacurcio, así se llama, es un adolescente con un sueño en la vida. Vivir en París, ¿te suena? Aquí así como que ciertas reminiscencias. Y durante un verano de playa y fiestas conoce a Lili, que es una chica chilena de 11 años de edad, coqueta, seductora, y se enamora de ella perdidamente, pues claro, sin ser correspondido, pues una chiquita, ¿no? Y como sucede casi siempre con los amores de esta edad, tiempo después, Ricardo se va a graduar de abogado, también otra reminiscencia de la biografía de Vargas Llosa, y se va a Francia, y tal y como se lo propuso siempre, se convierte en un traductor para la UNESCO, lo que le permite ganar un sueldo, pues para sobrevivir bien en París, ¿no? Mientras estaba trabajando por allá, conoce a tres peruanas, y una de las cuales le parece muy familiar, y ella es quien le pide hacer un paseo por París, y en ese paseo es en donde se da cuenta de que con quién crees que se está topando, con su viejo amor Lili. Vale la pena leer, ¿eh? No se les ya más spoilers, ya no. Bien, vamos a platicar ahora de la fiesta del chivo. Uy, En República Dominicana, en esta novela, es el escenario de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ya hemos mencionado que él no estaba muy de acuerdo con este tipo de dictaduras. La historia es construida por o en tres partes y en tiempos diferentes. Lo único que los va a unir es precisamente la dictadura de Trujillo en la novela. Empezando por Urania Cabral, una mujer que regresa a Santo Domingo después de 38 años de ausencia a fin de encargarse de su papá, un viejo funcionario de Trujillo. Aunque ella lo odia profundamente, no le queda de otra más que regresar a cuidarlo porque está postrado en cama por parálisis. Esta protagonista, Urania, deberá hacerse cargo evidentemente de su papá, y en el transcurso se va a estar reuniendo con personas conocidas de antaño que le van a ir contando pues todas las cosas que fueron pasando en el periodo. Esa es la primera parte. En la segunda parte de esta novela de La fiesta del chivo, em, vamos a centrarnos en la vida de Trujillo, que durante toda su vida y su relación pública
tuvo subordinados a los que mandaba a hacer diferentes cuestiones, situaciones, y esa es la razón por la que se le empieza a llamar el chivo. Ya sabemos que cuando empieza uno a relacionar con animales, con cosas a una persona, es por todo lo que lleva acarreando. Ya en la tercera parte se va a enfocar en las conspiraciones de la muerte de Trujillo, quiénes fueron las víctimas directas, las víctimas indirectas de esta dictadura y cómo se van elaborando meticulosamente todos los preparativos para que esto pueda terminar pues en éxito, ¿no? Fíjate que escuchándote me doy cuenta de la obsesión que tiene Vargas Llosa con el tema militar, con el tema del abuso de autoridad, del abuso de poder. La ciudad y los perros es publicada 1963, un Mario Vargas Llosa recién iniciado como escritor. De hecho, fue su primera novela, que es considerada trascendental en la colocación de una de las novelas más importantes de la lengua castellana del siglo XX en este periodo del boom latinoamericano. Es decir, está entrando con el pie derecho. ¿De qué se trata La ciudad y los perros? Un grupo de jóvenes que son educados en una disciplina militar implacable y violenta, que esto es algo bien importante, en la que aprenden a sobrevivir en un ambiente que lleva muy arraigados los prejuicios raciales y las diferencias entre clases sociales y económicas, algo que tristemente se da mucho en nuestros pueblos latinoamericanos y que todavía, que no hemos podido erradicar, y en donde se muestran cómo no son en realidad, es decir, mienten por pertenecer. Y la transgresión de las normas parece ser la única salida. Son marcados por esta brutalidad del colegio militar y la juventud hará un ataque frontal al concepto erróneo. Fíjate qué bonito, ¿eh? Estamos hablando de 1963. El concepto erróneo de la virilidad, de las funciones, de las consecuencias de una educación en contra de tu verdadero ser. A la par que va a transcurrir un sin control de estas acciones que los lleva a la mentira, a la tensión entre ellos y a la muerte. Muy interesante. Ahorita que hablabas de violencia, se empieza a entender un poco por qué se le termina dando el Nobel. No solo porque la vivió de alguna forma en la infancia con todo esto de las dictaduras que van a devenir después cuando él se empieza a consagrar como escritor, particularmente en América Latina. Eh, También es necesario un desahogo o un desfogue para evitar la violencia. Esto es algo que diría René Girard. Y viene a colación por el siguiente texto, que es el de Pantaleón y las visitadoras. Esta historia se centra en el capitán Pantaleón Pantoja, un joven que no tiene vicios, no fuma, no toma, no es mujeriego, está felizmente casado con Ponchita, viven juntos con su mamá, y los superiores de Pantaleón lo eligen entre un montón de candidatos para llevar a cabo una misión que requiere mucha meticulosidad y mucha discreción. Entonces Pantaleón en ese sentido resulta un candidato perfecto. El asunto es que en una provincia de la Amazonia, los soldados de la guarnición pues viven en malas condiciones, apartados de la civilización, en plena selva, causan motines, empiezan a perseguir, a violar mujeres en los poblados de la región, y entonces lo que los generales han planeado hacer es pues, hacer que estas mujeres o formar un grupo de mujeres que lo que hagan es visitar. De esta manera evitan la violencia, evitan el saqueo, evitan de alguna manera la violación y lo vuelven un poquito como un mercado. Y resulta que Pantaleón lo hace perfectamente bien, con la bronca de que Ponchita y su mamá van a ver los cambios que van a operar en Pantaleón por este motivo. Es una novela interesante, Muy. cruda por un lado, y cruda no solo en el sentido de una realidad perfectamente tangible, sino también en la transformación de un individuo. Es que creo que eso es lo que hace Vargas Llosa muy bien en esta novela. El arco de transformación, el arco de evolución de Pantaleón se marca muy bien. No nos vamos a topar, evidentemente, con la misma persona, con el mismo personaje cuando empieza que cuando acaba. Sí, claro. Y la transformación, a ver, quién sabe si va a ser la mejor, ¿no? No, bueno, claramente por la forma en que se describe la sinopsis de la novela, no va a ser un cambio positivo No si va- era un hombre sin vicios, ¿no? es, Que es, le piden llevar a cabo esto.
Y te digo, es esta obsesión que tiene Vargas Llosa. Fíjate que ahora vamos a ir otra vez con la rigidez, con la violencia que te puede traer la autoridad. ¿Y por qué? Porque a Vargas Llosa le gustan los temas de marginación, de discriminación y de estas normas no escritas que tiene la sociedad para qué considerar para poder llamarte lo que se llama una persona de bien. ¿No? Entonces, en Los Cachorros hay algo muy controversial por el trato inhumano que se le puede llegar a dar a alguien, impidiendo que tenga una buena formación en su vida privada y social por estas normas que no decimos que son tal cual y que sin embargo nos pueden llegar a perjudicar muchísimo y que van a provocar gravísimas consecuencias. En Los Cachorros, Cuellar es un niño que llega a un colegio religioso de maristas, al Instituto Champagnat, que está situado en el exclusivo barrio limeño de Lima Flores. A ver, Lima Flores es un barrio precioso en Lima y es en donde vive Vargas Llosa, por cierto. Bueno, en donde vivía, ahora vive en España, en el cual tendrá que integrarse a la sociedad. Entonces, al principio se le dificulta convivir con sus compañeros, pero empieza a destacar porque es un chico muy aplicado, tanto de forma académica como deportiva, y entonces se va forjando este respeto y este reconocimiento con el resto de los alumnos, lo que lo lleva a forjar una amistad con 4 muchachos, Lalo, Chingolo, Mañuco y Choto. Y esto va a cambiar ya que Judas, el perro del colegio, lo ataca tras un entrenamiento de fútbol, lo que provoca la castración del muchacho. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Bendita novela, ¿verdad? Que a partir de ahí la actitud de los padres hacia él, de los profesores y de sus compañeros, se va a volver muy hostil, imponiéndole un apodo terrible, Pichulita. Te dan ganas de leerlo. Yo no soy tan fan de este tipo de literatura, pero no deja de ser bien interesante y bien intenso también. Es lo que decíamos al Imagínate. principio, es una cosa controvertida, como puede ser una castración accidental, y cómo Uf, le partes la la vida vida. al personaje, ¿no? Quiero comentar sobre quién mató a Palomino Molero. Esta es una novela más bien como tipo policíaca. Se encuentra un cadáver en las inmediaciones de una población, se informa a las autoridades, se dan cuenta de que el fallecido es un aviador que obedece a este nombre, Palomino Molero, y pues empiezan las investigaciones. Se produce mucho barullo en el pueblo porque no se entiende por qué habrían asesinado a este piloto. Empiezan las averiguaciones, van con los aviadores de la base aérea, van con los superiores, no obtienen realmente ninguna pista de absolutamente nada, y cuando ya están más desesperados es cuando se encuentran con una mujer que les cuenta que el piloto había estado teniendo cuestiones con la hija de uno de los jefes de la base aérea. Y bueno, por ahí se va a poner la cosa interesante, porque primero nos venden a un personaje como noble, bueno, quién le pudo haber hecho esto, y después empieza un poquito a salir pues una cruda realidad, que es a lo que nos tiene acostumbrados Mario Vargas Llosa. Estas vueltas de tuerca de Vargas Llosa que son muy interesantes. Ahora fíjate que yo quisiera hablar de un libro ya tardío en la producción de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. ¿Por qué es importante este libro? A ver, sigue una tendencia que está muy en boga en estos momentos en la literatura universal, que es novelar tu propia biografía, pero a partir de la distancia del tiempo. Todos mis alumnos me van a decir, pero ¿en qué quedamos, Ceci? Porque yo siempre les he dicho y sigo creyendo que la distancia autoral es muy importante. En este caso, la distancia autoral está totalmente borrada. Es una obra autobiográfica que va a estar relatada de manera precisa, en donde se va a meter a la juventud, a la sensibilidad humana, ante un amor no correspondido por esto de lo que hablábamos en algún otro programa, por estos amores que son prohibidos, que no son correctos, según quién, ¿verdad? Y por un mandato cultural en el que te dicen, no te vayas, no es por ahí, María, porque las cosas pueden salir muy mal. Entonces,
La tía Julia y el escribidor Mario, además, respeta evidentemente el nombre, porque estoy diciendo es autobiográfico, es un hombre apasionado por las letras en las que varias eventualidades se unen para que conozca a una mujer con quien descubre el amor. Pero los inconvenientes eran los siguientes. Ella, a ver, es mucho mayor que él y es además parte de la familia You. Bueno, se entiende que esta situación está en su contra y que hay varios puntos de vista que van a catalogar esta situación como mal vista, como inalcanzable, como incorrecta, y se van a enfrentar a a las adversidades que la propia sociedad les van a imponer para que puedan culminar su amor. Entonces, digo, ya sabemos que se culminó el amor, en fin, ¿verdad? La tía Julia y el escribidor es una de las últimas novelas de Mario Vargas Llosa. Muy bien, rápidamente también para ir cerrando, porque ya se nos empieza a terminar el tiempo. Hablar del paraíso en la otra esquina. El personaje es Flora Tristán, una mujer de origen francés-peruano. En este sentido, el realismo es, ahora sí que no le da muchas vueltas Vargas Llosa. Tiene un nieto de nombre Paul. Ella es muy comprometida con todos los derechos de los obreros, con todas las injusticias sociales, pero evidentemente al ser dos generaciones distintas abordan la problemática de manera distinta, aunque en el fondo tienen algo en común, que es ser apasionados por sus ideales y por la lucha. Entonces, Flora, por un lado, debe luchar contra una sociedad machista en la que las mujeres no tienen derecho ni a la expresión y son sometidas, mientras que Paul lucha por ganarse la vida a través del arte en una sociedad que ya ha pasado por una serie de desarrollos y de cambios. En fin, recomendar lecturas de Vargas Llosa, quizás solo mencionar El sueño del Celta y La civilización del espectáculo, como otros materiales que teníamos A mis chicos de programados, pero entretenimiento, sí, claro. a los de entretenimiento aquí en Comunicación, Mario Vargas Llosa sí lo leen, aunque sea un poquito, para acercarlos a estas ideas sobre los medios. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Agradezco enormemente a David Barajas que nos ayudó en la escritura de este guión y pues sigamos leyendo noveles, sigamos adentrándonos en la literatura latinoamericana, pues sigan escuchando por escrito. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a toda la producción. Tenemos nuevamente cabina llena. Ay, sí, qué padre. Entonces, Frida, Diego Lome, muchas gracias por su apoyo. Saludos desde acá. Jania, Que su muchas vida gracias. literaria sea gozosa. Bye. Ultimátum. Se escribe para llenar vacíos, para tomarse desquites contra la realidad, contra las circunstancias. Mario Vargas Llosa.